Buena gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos una vez más a mi canal. Hoy me gustaría preguntaros si alguno de vosotros que tiene PlayStation 3 ha sido de los puretas, ¿no? De los que han vivido la experiencia de PlayStation Home. Sí, PlayStation Home. Lo que Sony PlayStation acabó cerrando en su día. No voy a profundizar en historia de qué es PlayStation Home, ni mucho menos, ya que es una cosilla que realmente a mí, pues en su día no me interesó como mucho. Sí estuve metido ahí, pero tampoco es que estuve enganchado, ni mucho menos. Os traigo este vídeo porque la gente que no lo conozca y sean usuarios de PlayStation 3, que a lo mejor aterrizaron en la plataforma pues más tarde, cuando Sony PlayStation pues ya había cerrado lo que es el PlayStation Home, pero era como un, no que sé, como un meeting, ¿verdad? Donde la gente pues se metía ahí, entraba a su consola, se conectaba, se metían ahí, que era una sala gigante donde pues quedabas con tus amigos, incluso pues podías ahí, yo que sé, chatear. Lo que se hacía mucho en esa época era chatear de lo que estaba ocurriendo en PSN. Oye, mira, crack, que mañana se va a caer Sony PlayStation a esta hora. PSN no estará disponible. Ya que en esa época Sony PlayStation Network tenía serios problemas en su infraestructura y había muchas caídas. Muchísimas caídas. Además, estábamos hablando de una época que los hackers iban a muerte con Sony, ¿no? O sea, les tiraron, incluso les llegaron a hackear el sistema y pusiendo en bandeja a más de 70 millones de cuentas, ¿no? Con tarjetas bancarias, o sea, fue una auténtica locura. Si eres un usuario de PlayStation 3 que nunca ha vivido esa experiencia, la puedes vivir una vez más. E incluso hay un equipo dedicado que se llama Destination Home Online, la cual es un equipo que recrea todo esto. Ahora están en su fase alfa cerrada, beta, que seguramente lo abrirán pronto. Desconozco si está abierto, creo que no. Pero van a estar online, ¿vale? Todo esto va a volver online, pero Devil me mandó un tweet hace bastante tiempo en el cual me pasó un link de la página oficial de PSX Plays, el cual pues él encontró un PKG oficial de Sony PlayStation, el cual pues ha mejorado en según qué aspectos, ¿vale? Y es una demo la cual tú puedes conectarte offline y puedes meterte ahí para ver el entorno de lo que era PlayStation Home y puedes hacerte unas partiditas ahí en las recreativas, que hay varias máquinas pues en ambos lados donde puedes echarte unas partidas. No hace falta que pagues ninguna moneda, ni pongas créditos, ni nada. Son máquinas así recreativas muy antiguas, pero las puedes probar. Incluso si te da el gusto, puedes echarte un billar. ¿Vale? Varios billares. Incluso si te apetece y tienes unas palomitas, pues puedes ir a varias salas de cine que hay por ahí y verte, pues, una película. ¿Vale? Ya sea Spider-Man, ya sea 007, o bueno, te sientas ahí, te tomas una cervecilla, unas palomitas y listo. Y triunfas. Pues es eso, gente. Es interesante que a día de hoy, 2022, casi ya entrando en 2023, haya un grupo de personas, ¿vale? En GitHub que tengan un armamento espectacular con todo esto que quieren para preservar lo que sería la preservación y la educación de la historia de los videojuegos. Van a abrir una vez más el PlayStation Home. Ahora mismo se encuentra en la versión Work in Progress. Pero ojo, tú cuando te dé la gana y eras fan de esto y te enojaste porque el Sony lo quitó, pues vas a poder volver a jugar. E incluso esto han creado, hay algunos links donde te llevan un post donde puedes descargarte la versión del emulador para el RPCS 3, la cual también tiene funciones online. La verdad que es increíble lo que hace PlayStation 3. Tanto no solo en PlayStation Home, sino que en otros juegos que no quieren que cierren servidores y hay gente privada que abre servidores de videojuegos e intentan que hasta el último día se pueda seguir jugando online. O sea, cosa que Sony cierra, X personas, si es un juego muy famoso, pues lo reabren, ¿no? Es una lástima que no tengamos el The Last of Us o en último caso ya GTA V, que también lo han cerrado y ahí sí había bastantes jugadores todavía. Aunque no daba gusto jugar online, porque si te metías como una persona normal, lo único que encontrabas eran mod menús y bueno, es lo que hay, ¿no?
Play 3 está lleno de hacks. Si te metes en Call of Duty Black Ops o cualquier juego de Call of Duty está hiper mega chetado. Entras ahí y no haces más que encontrar de invisibles y gente que vuela por ahí. Y brutal. Brutal. Así que nada, mastodontes, os dejaré el link en la descripción de este vídeo por si queréis descargar esta demo de PlayStation Home para vuestra PlayStation 3 con Gen, con Custom, para que lo veáis por encima, os metáis dentro, juguéis unas partidas a las máquinas recreativas. Y también os dejaré el GitHub donde está lo fuerte, que va a ser disponible para online, para que hagas tus quedadas con tu novia y con tus camaradas. Y charléis. Y charléis. Y ya. Así que nada, jefes, espero que os haya gustado la información de este vídeo. Si fue así, like, suscripción. Que tengáis un buen día, nos vemos en el próximo vídeo, cracks.